es más. Es una frase que a veces es difícil de comprender. La mayoría de las personas que, que desean sacar adelante su proyecto, que quieren vender más, que quieren tener más personas en su equipo, de una u otra manera le apuestan al más. Y el más creen que los va a llevar a un resultado positivo. Y por eso desarrollan un nivel de ansiedad que se desborda, un nivel de ansiedad que la mayoría de las personas que te escuchan sienten que tienes un afán que no es el adecuado. Sí tenemos que tener un sentido de urgencia a la hora de proyectar lo que estamos emprendiendo. Eso es otra cosa, pero cuando aplicamos la fórmula menos es más. Le he aprendido a un gran amigo y líder empresario, Andrés Albarrán, una frase hace como 7, 8 años o más, que me ayudó muchísimo para poder entender este concepto de menos es más, y es ansiedad relajada. También suena raro, porque tener una ansiedad relajada te hace muchísimo más efectiva o efectivo a la hora de desarrollar tu proyecto. Pero cuando también le apuestas al menos es más, es algo similar a lo que el gran líder empresario Andrés Albarrán nos quiere también explicar. Cuando cada uno de nosotros aprendemos a escuchar, aprendemos a interactuar con la gente, a identificar realmente cuáles son sus miedos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuál es su experiencia, su inexperiencia también. Es allí donde nosotros al escuchar estamos operando con el menos de mí y más de esa persona hacia acá. Cuando yo logro compartir con alguien, pero aprendo a abrir mi oído para que la persona desarrolle una confianza en mí como líder y en ti como líder, a través de que siente que tú la escuchas o que tú lo escuchas, eso es supremamente importante. Allí empieza el criterio del menos es más. A la hora de hablar de nuestro proyecto, tendemos a sobredimensionar el proyecto como tal. Eso se llama sobrevender. Y no está bien, no es correcto, porque para nosotros significa mucho la compañía, pero a la hora de nosotros ofrecer la imagen de la compañía, la mostramos como si fuera una religión. Ahí estamos haciendo algo que a la gente quizás no le llama la atención, porque ve en ti un nivel de pasión desbordado. Ve una ansiedad desbordada y no una ansiedad relajada, que es como tenemos que empezar a actuar de manera correcta de aquí en adelante. Cuando hablamos de nuestros productos, le damos una cantidad de datos a la persona que son más de lo que la gente necesita. Yo debo de entender, a la hora de hablar del proyecto, hablar de la empresa, debo entender la capacidad que tiene la persona de escuchar algunas cosas importantes para aplicar el menos es más. Cuando voy a hablar de mi producto, tengo que identificar cuál es su verdadero interés. Si la persona se inclina más por el lado nutritivo, si se inclina más por el lado preventivo, si se inclina más por el lado de la recomendación, si se inclina más por el lado de evitar enfermedades generacionales, si la persona realmente lo quiere hacer por estilo de vida, si la persona lo quiere hacer porque tiene a alguien que necesita ese proyecto o necesita ese producto, y es allí donde yo me debo de enfocar y de menos a más. Cuando tenemos un producto tan potente, tan importante, con muchas cualidades nutricionales, no es bueno de que empecemos a entregar toda la información de una vez. Es importante que te concentres y te vuelvas experto en 2 o 3 cosas importantes, y que en la manera de hablar hables de esa importante en cada cita. Cuando dice las 3, las 4, las 5 importantes, algunas personas dicen 30 motivos por qué debes de consumir mi producto. Te voy a hablar de 60 razones por qué debes de cambiar tu producto por este. Eso no es tan efectivo, eso no es tan importante, porque la persona
Siente de que tienes un producto milagroso, sientes de que tienes un proyecto religioso y eso realmente no es importante. Cuando hablamos de las ganancias, a veces pensamos que por hablar de cifras inmensas la persona lo va a entender más fácil o va a actuar como tal. Hay personas que buscan hacer un proyecto para ganar algo adicional. Hay personas que en su vida no han ganado más de $1000, ha sido su máxima ganancia al mes. Como hay personas que se lo ganan eso semanalmente. O incluso hay personas que por un contrato se ganan eso en un solo día. Entonces yo debo de identificar cuál es su capacidad de recibir información financiera para así mismo yo hacerle un plan y hablarle de la posibilidad de lo que podemos lograr juntos con nuestro nuevo proyecto. Un error garrafal es cuando empezamos a hablar de cifras alarmantes. Es cuando ya nos vamos al $1.000.000 mensual, donde tú quizás que estás exponiendo el proyecto nunca te los has ganado. O quizás ni siquiera alguna persona de tu línea de auspicio lo haya hecho tampoco. A veces mostramos la foto de un líder que se ganó cifras impresionantes y eso tampoco es llamativo, porque la persona siente de que tú muestras eso es para venderle un producto o para convencerlo de algo. Cada que hables sobre estos tres aspectos, debes de aplicar el menos es más. Cuando una persona te diga, me gustaría ganarme $200 con este proyecto, haz la pregunta correcta antes de cualquier cosa. La pregunta correcta es, ¿qué cifra para ti sería importante? ¿Qué cifra sería para ti llamativa con un proyecto como este adicional para que tú digas, ese proyecto es importante en mi vida? Cuando tú haces una pregunta puntual, la persona te va a decir, no, si yo con este proyecto puedo ganarme $500 adicionales, sería llamativo. No se le vaya encima diciendo $500. ¿Qué te pasa? $500 te los puedes ganar a diario. No seas mediocre. No hagamos eso porque a veces ni siquiera tú te los estás ganando. Y no es tan importante cuando queremos impresionar a la gente. Hazle un plan de acción basado en lo que ella o él está diciendo. Si quiere $500, hágale ese plan de acción. Es importante también, si es un empresario el que tienes al frente, le digas cuál ha sido tu mejor año de facturación. Que tú recuerdes, que digas, mi mejor año en mi empresa ha sido el año tal y una cifra tal. Sácale esa información a un empresario, el empresario va a recordar y siempre va a recordar con una sonrisa en la boca, va a decir, ay, en el 2012, en el año 2015, en el año 2008 o en el 2000, no sé qué año le diga, y le va a decir, tuve mi mejor año. Eso significa que si le dice que fue hace 5 años, 6 años, 3 años, 1 año, eso significa que el presente de esa persona no está igual. Porque cuando le dice a ti, mi mejor año es el que estoy viviendo, entonces ahí ya la estrategia cambia. Pero la mayoría de la gente siempre va a pensar en el pasado. Aunque este sea su mejor año, siempre va a pensar en un año mejor que haya tenido. Entonces, basado en esa experiencia y ese IQ financiero, tú le vas a hacer una proyección de menos a más. Porque si la persona ve un nivel de potencial sin que tenga la capacidad, lo único que vamos a hacer es espantarlo o espantarla, porque va a sentir que este proyecto no es para ellos porque no tienen la capacidad de asociar tanta ganancia con un proyecto como este. Por eso la técnica menos es más es supremamente importante. A veces hablar de números de líderes que tenemos puede ser llamativo o puede ser perjudicial. Muchas veces nosotros creemos que por decir una cantidad de personas que están ganando cifras que a veces las inflan, a veces pensamos que eso es más llamativo y eso a veces es más perjudicial. Seamos muy prudentes y la prudencia está cuando yo conozco a la persona que está al frente y hablo lo necesario. Recuerda que una clave fundamental para esto es cuando la persona siente que el interés está enfocado en ella o en él y no tanto en tu información. Ahí se aplica el menos es más. Cada uno de nosotros tenemos información vital,
tenemos una herramienta fundamental, y si hacemos parte del network marketing, muchísimo más todavía, porque tenemos un portafolio, tenemos algo que cualquier persona necesita, pero el sobrevenderlo, el hablar de más, siempre va a hacer que una persona desista de una gran decisión. Por eso apliquemos el menos es más. De aquí en adelante espero que esta información te haya gustado. Si tienes alguna duda, alguna pregunta que no haya sido clara, por favor déjala aquí en este video. Ayúdame a ampliar un poco más el tema, y si también tienes sugerencias sobre algunos clips que yo les pueda dar, algunos tips que les pueda dar, estoy dispuesto a escucharlos, a leerlos y a estar muy pendientes, porque lo mejor está por venir. Recuerda que juntos vamos por más. Bendiciones.